Muchas gracias a don Juan Antonio Moya por haberme permitido dar a conocer pues un poquito esta realidad de la ideología de género. ¿Se ve bien la imagen? Vale. Pues la ideología de género en la sociedad y su repercusión en la escuela. El 11 de marzo del 2004 ocurrió el mayor atentado que en la historia de nuestro país ha habido. Y sin entrar a discutir el hecho de que los medios de comunicación directamente pues nos dijeron que lo habían hecho los yihadistas, cosa que nunca se comprobó, esto supuso un antes y un después en nuestro país. 3 días más tarde entró en el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que las encuestas daban por mayoría el partido de derechas. Sin embargo, llegó al gobierno la izquierda y desde entonces todas las políticas de la ideología de género comenzaron a entrar masivamente en España. La ideología de género viene pues de este término género. No voy a entrar mucho a explicarlo porque no hay tiempo, pero bueno, pues a grandes rasgos género significa este sexo que es elegido a la carta, elegido según la propia percepción subjetiva de cada uno, porque se considera al ser humano un ser que pertenece a la cultura. Puede construirse culturalmente el sexo que quiera, que desee, es psicológico y no tiene absolutamente nada que ver la biología en este sentido. Cuando terminaron todas las grandes guerras, el mundo quedó sumido en un terrible caos, miseria, sufrimiento y personas con bastante poder decidieron que para reorganizar este mundo pues había que ir encauzando una serie de medidas basándose en una ética a nivel mundial, y esto es lo que fueron implantando para que se organizase un nuevo orden mundial. Y de esta manera lo que pretendían era pues crear una nueva sociedad, una nueva humanidad en base a sus intereses económicos, y nos fueron metiendo por medio de una agenda medioambientalista el ecologismo, y detrás de todo esto pues está la masonería a la que todos ellos pertenecían y pertenecen los que están actualmente detrás de toda esta reingeniería social. Se sirvieron de varios documentos, uno de ellos es la Carta de la Tierra, en la que aparecen textualmente cómo el ser humano debería de cambiar de actitud, cambiar sus valores y cambiar el pensamiento para poder ir aceptando esta nueva ética que se quiere introducir, y esta nueva religión que no es otra cosa que el laicismo que tenemos. Otro documento que sirvió de base en el 1789, Thomas Malthus ya hablaba de que hacía falta acabar con estas sociedades que él llamaba virtuosas, que están pues las formadas por matrimonios estables, y hacía falta, para poder controlar la población, conseguir una sociedad mísera y viciosa. Estamos hablando de hace 3 siglos. Y si nos ponemos a ver cómo está la sociedad, pues así estamos. Una sociedad viciosa totalmente y con bastantes miserias en muchos sitios. El informe Kissinger en el 1974 fue sin duda un documento base que sirvió para ir introduciendo todas estas ideas hacia esta nueva humanidad y este nuevo orden mundial, en el que iban a ir planificando una serie de medidas y conseguir que las personas que evidentemente en esa época la mayoría pues eran matrimonios estables, con familias numerosas,
Y para poder contrarrestar estos valores y ir hacia esta nueva ética, debían de ellos voluntariamente no querer tener hijos. Así que por medio de unos programas a gran escala que comenzaron primero dirigidos a los países del tercer mundo, pues se les fueron informando y por medio de la educación implementando todas estas políticas antinatalicias y para poder controlar el crecimiento demográfico en esos países y luego se extrapoló al resto de países desarrollados. Ahí nacieron las ONGs actuales que en estos documentos aparecen, que los llamaban las instituciones voluntarias e independientes que iban a ser la herramienta que iban a utilizar para implantar estas políticas antinatalicias y sirven de tapadera para todo este entramado económico que gira en torno a ellos y la promoción del aborto y del género. Entonces, el objetivo primordial de estas personas es conseguir reducir la población del mundo, controlarlo en unas zonas y en otras, ir implantando estas medidas para ellos poder tomar el mando, organizar un único gobierno a nivel mundial y claro, enriquecerse ellos con los recursos que hay en el planeta Tierra, que evidentemente somos muchas personas que estamos consumiendo y esto les perjudica a ellos en sus negocios. Bueno, no se ve muy bien, pero todas estas ideas, estas políticas se fueron introduciendo por medio de conferencias, en un primer lugar medioambientalistas, luego pasaron a ser dirigidas dirigidas al control demográfico. Hay un texto muy revelador que nos habla en el 92 en la India, una reunión de expertos que se reunieron para preparar la del Cairo del 94, y dice que para ser efectivos a largo plazo, los programas de planificación familiar, estos que hemos estado viendo que comenzaron con Kissinger, deben buscar reducir no solo la fertilidad dentro de los roles de género existentes, sino más bien cambiar estos roles de género, es decir, lo que tenemos hoy en día. Más adelante acabaron estas políticas poblacionales y ya comenzaron a introducirse las de salud sexual reproductivas para más adelante, al año siguiente, la Conferencia de la Mujer en Beijing, que es Pekín actualmente, en el 95 pudieron estas ONG feministas meterse en los documentos oficiales de la ONU y donde aparece por primera vez el término género en estos documentos más de 100 veces. Y a partir de ahí, pues todos estos informes fueron extrapolándose a todos los países que habían firmado en esta conferencia. La ideología de género tiene su raíz, este término género, en el feminismo radical, que no tiene nada que ver con el feminismo de la primera ola, que reivindicaba el derecho al voto, como sabemos, ¿no? Y el poder pues tener una vida social, política y en la educación como los hombres, y es algo pues era necesario, si no, por ejemplo, pues no estaríamos aquí prácticamente ninguna. Y bueno, pues este feminismo es una rama que se radicalizó y tenemos una serie de mujeres que son representativas y que en sus numerosas obras vemos realmente la intención que tienen en cuanto a su pensamiento feminista. Margaret Sanger, por ejemplo, fue la que creó las clínicas abortivas Planned Parenthood. Ella en un principio las hizo para erradicar todos los negros porque era sumamente racista y bueno, pues ya sabemos estas clínicas que tienen un negocio horrible con los niños. Y bueno, pues también tenemos a Firestone, que ya pues se nos habla de que hay que controlar la función reproductiva, la maternidad, porque su fin es que para poder ser igual que el hombre,
quitar todo lo que les impide ser igual, y esto es la maternidad. Por lo tanto, ellas lo que quieren es que no haya diferencias entre los humanos, no haya diferencias, que seamos un género neutro. Otra feminista pues nos habla de la familia, que es un foco, según su pensamiento, de explotación del hombre machista hacia la mujer, que la explota sexualmente y cargándola de hijos. Y esto limita su libertad. De esta manera llegamos a actualmente este feminismo que tenemos, que ha tomado las calles en el 8 de marzo, que está organizado por ellas, que no nos representa a las mujeres que realmente defendemos la vida desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte natural, y que defendemos al hombre igual que a la mujer, y la familia natural. No tiene nada que ver con el feminismo clásico moderado. El 8 de marzo lo han tomado ellas con una violencia enorme hacia el hombre, al que quieren destruir, hacia la familia natural, y fomentan el lesbianismo. Y esto no es algo que nos lo estemos inventando, sino que hay cada vez más noticias, gracias a Dios, que están saliendo en los medios de comunicación, no en todos, y que hace visible esta realidad que buscan ellas, que es ponerse por encima del hombre y crear una sociedad matriarcal. Esta ideología de género se llama neomarxismo también, porque, como sabemos, el marxismo lo que pretendía era pues una lucha de clases, ¿no? La clase obrera contra la dominante. Actualmente este nuevo marxismo no tiene nada que ver con estas clases en la sociedad, sino que la lucha es entre la mujer y el hombre. Pero también en todas las esferas de la sociedad estamos viendo que hay cada vez más confrontación. Es una lucha también que se nos está creando, pues los que piensan de una manera el partido político de la derecha contra los de la izquierda, los homosexuales contra los heterosexuales, y al fin y al cabo esto es una lucha entre el mal y el bien, y entre las fuerzas demoníacas y las fuerzas espirituales, porque no olvidemos nunca que detrás de toda esta agenda está la masonería, y la masonería es demoníaca. Evidentemente, lo que pretenden con esta nueva religión laicista es exterminar la cristiandad de toda la humanidad. Y tenemos pues hechos recientes, como lo que ha ocurrido en Francia, que han estado bastante tiempo viviendo en sus ciudades cómo se estaban destruyendo templos, y vemos también cómo hay feministas radicales que entran a destruir todo lo sagrado. En España ya está comenzando, es una cristianofobia en toda regla. Y es el objetivo que tienen, destruir la cristiandad, nuestras raíces cristianas. Porque recordemos que quieren hacer una nueva ética mundial, que todos tengamos los mismos valores. Y en estos valores no pueden tener cabida los cristianos, porque el cristianismo nos da unos referentes en la vida, un sentido de la existencia, y todo esto nos hace vivir en familias estables donde se educa con unos valores que nos hacen fuertes y nos hacen con una vida, una manera de pensar, y que no nos dejamos llevar fácilmente por las ideologías dominantes. Así que hay que destruir el cristianismo. Y esta es la ideología de género que tenemos actualmente, que se podría pues decir que es la herramienta que utilizan estos poderosos para introducir su agenda de un nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola ética y una sola religión en el mundo, que suena conspiranoico, pero es la realidad. Nos ponemos a fijarnos alrededor
y lo están consiguiendo, que esto es algo bien meditado y bien pensado desde hace muchas, muchas décadas. Y es la revolución sexual de los años 60 en que las feministas comenzaron a reivindicar pues todas estas ideas de la igualdad con el hombre, pero que la igualdad pues se refiere en realidad pues esto a no tener hijos. Pues es hoy en día esta revolución sexual del siglo XXI, la ideología de género, en el que para poder tener todos unos mismos valores, una misma ética, hay que dejar al ser humano pues moldeable, que tenga la mente pues receptiva a cualquier idea que se le vaya introduciendo y que se la crea. Y claro, para hacer posible, creíble estas mentiras, hace falta crearle alrededor suya un ambiente que le haga ir detrás de pues, lo que le deje la voluntad anulada, y esto pues se cuela por la sexualidad. Entonces de ahí viene toda esta práctica de sexo libre, porque la hipersexualización que nos está introduciendo la ideología de género, que veremos más adelante, pues hace que la persona se haga adicta al sexo. Y claro, pues ahí la razón no tiene cabida. Vamos anulando toda nuestra parte de la mente que nos ayuda a razonar las cosas con una coherencia en favor de todo lo que es la voluntad guiada por los instintos y la adicción. Cuando las personas estamos adictas a algo, somos más fácilmente manipulables porque somos más vulnerables. Y este es el fin, ¿no?, que pretenden. Y nos crean alrededor pues este estado de bienestar que nos han vendido como algo en el que estamos sumergidos como si fuese lo que nos da la felicidad. Nos han ido creando una serie de necesidades, pues el vivir con el confort, sin estrés, el estrés que precisamente nos han creado ellos en nuestras vidas, y buscar el relax, la vida cómoda, las compras compulsivas, tener el armario lleno de ropa, que a los niños no les falte de nada, que tengamos unas vacaciones estupendísimas en no sé dónde, y todo esto al final nos va calando y creemos que lo necesitamos para ser felices por medio también de internet, de las redes sociales, por los videojuegos, por infinidad de cosas que no por casualidad han llegado y nos tienen entretenidos en nuestro mundo, nuestras preocupaciones, y de esta manera no nos estamos dando cuenta, no somos conscientes de los problemas reales que nos están metiendo en la sociedad. Y eso es lo que querían. Entonces, la ideología de género, como hemos visto anteriormente, se introdujo por medio de estas feministas en la Conferencia 5 en la ONU. Y desde ahí ya, pues todas las demás conferencias que escuchamos, todas estas van en esta línea. ¿Y cómo lo hacen? Pues introduciendo estos documentos que llegarán a los países por medio de unos delegados. Hay subvenciones para que todas estas políticas las introduzcan en sus leyes, y hay represalias en caso de que no lo admitan. Y detrás está, pues como he comentado, ¿no?, está la masonería, el Club Bilderberg, personas relevantes como la familia Rockefeller, Ford, George Soros. Y bueno, no me puedo detener a explicar este tema, pero es todo un mundo de negocios económicos, porque el fin es este, ¿no?, el poder. Aprovechaban los pensamientos filosóficos, sobre todo a partir de la Ilustración, que fueron colando todo este relativismo del todo vale, el subjetivismo, de no existe una verdad universal común para todos, sino que cada uno tendrá la verdad que le parezca conveniente. Todas estas, pues estaba Ortega y Gasset, estaba Rousseau,
el Darwin, bueno, pues una serie de corrientes que es lo que tenemos hoy en día ya en la sociedad. Eso junto a estas feministas que he comentado, los lobbies LGTBI que también reciben subvenciones, que junto con las feministas pues son las que hacen que la población tome conciencia, porque su objetivo es que se les visibilice, por eso hacen tanto ruido, ¿no? Por ejemplo, en el Día del Orgullo Gay, ¿no? Se les tiene que ver para que ellos se sientan que tienen identidad y de esta manera pues vamos normalizando todas estas ideas, las industrias que hay detrás de multinacionales farmacéuticas, pues las clínicas de la operación del cambio de sexo, los preservativos, las píldoras del día después, clínicas abortivas, todos son negocios. La pornografía, por supuesto, no les interesa que desaparezca la pornografía, ya veremos ahora más adelante. Todo esto emerge en lo que es la ideología de género en nuestra sociedad. La inmigración masiva, las olas que está habiendo, tampoco es casualidad. Nada de lo que ocurre en el mundo es casualidad. Les interesa desvertebrar los países y en España tienen un interés muy especial. Claro, el aceptar a personas que vienen de otros países, que se nos meten por una manera así muy sensible, ¿no? Que pobrecitos que vienen de otros países que están sufriendo guerras y hambres y tal, y es verdad, pero no del todo, porque no todos vienen de Siria, que es donde están habiendo realmente las guerras, y el hambre, bueno, es que a ellos realmente no les interesa acabar con el hambre en esos países. Entonces, esas personas que vienen de otras zonas traen sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, y eso es estupendo, pero sí en España, en concreto hablando de nuestro país, se cuidase lo nuestro, pero no se está haciendo, al contrario, lo sabemos, somos conscientes de que se está dejando manga ancha todo lo demás y lo nuestro se está apartando, y más nosotros que somos de religión y sabemos que es así. ¿Por qué? Porque esa es la nueva religión que quieren crear, el sincretismo, que vengan de todas partes y haya una mezcla, es la diversidad de la que tanto se les llena la boca, y de esta manera, pues en Alemania, por ejemplo, que nos tenemos que fijar en los países que ya llevan años con estas políticas, hay ciudades en las que ya no hay nadie que nazca de Alemania, son todos ya extranjeros, y hacia eso vamos nosotros. Y bueno, pues hay documentos, por ejemplo este de la Junta de Andalucía, en el que se les dan ayudas a todo el que pertenezca a minorías religiosas, colectivos LGTBI y que se sientan excluidos socialmente. Y sabemos que así, bueno, pues pueden vivir sin trabajar con un sueldo estupendísimo. Y estos son ayudas para ellos, más que las que tenemos nosotros. ¿Cómo se introduce la ideología de género en la sociedad? Pues es fundamental el lenguaje, porque si conseguimos cambiar nuestra forma de hablar, pues cambiamos nuestro pensamiento y vamos aceptando y normalizando sin darnos cuenta. De hecho, hay muchos estudios que evidencian desde hace muchas décadas que se han hecho investigaciones y se han ido probando cómo ir controlando la mente por medio de el lenguaje, por ejemplo. Y vamos hablando, cuando no nos ponemos a preguntar cuándo de repente empezamos a hablar de violencia de género o el lenguaje inclusivo todos, todas, todes. Es que la Real Academia de la Lengua Española lo ha dicho, es absurdo. Nosotros no debemos de entrar en este lenguaje porque esto lo que da pie es a apoyar la ideología de género. Y hay un neolenguaje, hay palabras que sí existían, pero no son lo que creemos que estamos entendiendo. Y hay otras palabras que se han inventado, como patriarcado, ¿no? En fin, es una herramienta muy potente y que está provocando pues mucha confrontación, mucha censura, se insulta ya por medio del lenguaje, ¿no? Homófobo, que es una palabra que no existía y que no tiene nada que ver con su verdadera raíz. Y cualquiera que esté en contra de todas estas ideas, pues es insultado utilizando un lenguaje que censura y que es como ya de desacreditarte y dejarte sin palabras, porque incluso el decirte facha ya hoy en día ya es que
te quedas y facha en realidad, pregúntale qué es facha para ti. O sea, ya cualquier cosa es utilizar el lenguaje para manipular. Y aquí aparece un documento de la Junta de Andalucía en el que ya para las matrículas ya no pone padre o madre, sino guardador. Este es el fin, ¿no? Recuerdo que el fin del género es que no haya diferencia de sexos, no solamente que quieren quitar del medio el padre, sino que no haya diferencias, ni padre ni madre, sino un solo género. Podrían haber dejado padre y madre, y si algún niño no tiene padre o madre, poner una tercera casilla y poner guardador o lo que quisieran, ¿no? Pero no lo han quitado y no es por casualidad. Esto, pues hay muchas personas pues, con mucho sentido común en muchos aspectos de su vida que lo defienden. Pues claro, pues se nos está colando y no nos estamos dando cuenta que estos pequeños detalles nos van moldeando la mente y el pensamiento. Los medios de comunicación. La televisión es un medio de condicionamiento y control psicosocial como nunca se soñó. Y evidentemente estamos viendo cómo desde hace unas décadas lo que había en la televisión no es ni mucho menos lo que hay hoy en día. Y es un instrumento educativo perfecto. Antes, en una película, pues sabemos que enseñar un muslo, eso era pornográfico, ¿no? Y hoy en día que vemos en la televisión, pues es todo hipersexualización, películas catalogadas para niños menores que pueden verla los niños mayores de 12 años. Yo es que me quedo helada, porque es que aparecen unas escenas de violencia y de sexo tremendas. Las series juveniles es sexo gratis para ellos. Y por supuesto, pues aparecen muchas familias en las que hay un padre que tiene que coger al niño, que le toca pasárselo a la madre, pues para ir normalizando el divorcio, que es algo normal, y las parejas gays, los transexuales, pues personajes muy simpáticos, pues para que vayamos viendo que esto es normal, sano, y que por supuesto no podemos estar en contra con otro pensamiento porque somos homófobos, ¿no? Y las redes sociales, lo mismo, ¿no? O sea, que se ha convertido en un lugar en el que hay confrontaciones constantes y también nos llevan a entrar en este juego ideológico y a estar entretenidos, que es lo que a ellos les interesa, ¿no? Y las necesidades que se nos han ido creando por medio de la publicidad, que es más de lo mismo, ¿no? La necesidad de las compras compulsivas, no me voy a entretener porque realmente pues ya sabemos que esto es lo que tenemos, ¿no? El consumismo, el utilitarismo, se nos va colando, es un gota a gota, porque ¿cuántas horas pasamos delante de las pantallas? Delante de la televisión, delante de las redes sociales. ¿Y cuántas horas pasamos delante de un libro? Lo tenemos fácil, lo tienen fácil. Nos van moldeando nuestro cerebro y vamos normalizando cuando vemos una imagen repetidas veces. Yo la verdad es que puede ser que tenga ya el chip en la cabeza, pero es que veo por todos lados cómo se van metiendo. Pues el otro día había una bolsa de patatas fritas y ponía nuevo estilo de vida sostenible. Y sostenible significa que para que el mundo se desarrolle en esta perspectiva de sostenibilidad es controlar la población y que no haya más hijos. Porque lo de el cambio climático esa es otra. Yo lo siento que no tenga más tiempo, pero todo se va metiendo por el miedo. Nos crean miedo, pues lo del ébola. ¿Alguien se acuerda del ébola y de la vacuna de la gripe A? Ya no aparece en los medios de comunicación, ¿verdad? Porque aparece justo cuando quieran que aparezca. Nos tienen entretenidos, se forran, porque todo esto detrás hace que, ¿no? ¿Cuántos se vacunaron? Y todos los negocios que hay detrás de todo este cambio climático, que ha habido cambio climático, ha habido a lo largo de la historia siempre.
Bueno, el caso es que ahí estamos, la manipulación se nos va colando también con todas estas nuevas meditaciones, el reiki, el yoga, la vida sana, la comida super bio. No por casualidad nos ha llegado. Por todo esto nos va llevando a pues, las prácticas meditativas y claro, como ya el cristianismo no está de moda, pero la religiosidad natural sí la tenemos ahí dentro, que es la búsqueda de algo, pues al final se nos mete el esoterismo, la New Age, la nueva era, que lleva muchísimos años, pero ahora ya cada vez más evidente en cursos, coaching, conferencias de cualquier pretexto, en empresas, se nos introduce por medio de pues, lo que queremos escuchar y un lenguaje muy sutil y al final detrás recuerdo que está la masonería. ¿Qué provoca esto? Pues que anula nuestra razón. Anula nuestra razón y nuestros deseos son llevados, en vez de por la voluntad y la inteligencia de la que Dios nos ha dotado, sino por la voluntad libre, que es lo que la ideología de género defiende, ¿no? La libertad, sin ninguna moralidad, y nos lleva a una vida pues, animalizada, porque nos vamos dejando llevar por los instintos. Estas leyes antinatalicias, que es un manicidio en toda regla, pues lo que quieren fomentar es esto, la anticoncepción, el aborto libre y gratuito, la homosexualidad, por supuesto, son relaciones estériles, la expansión de enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, y así nos tienen la población controlada y con un crecimiento negativo. Es una censura en toda regla porque no permite que haya otro pensamiento, porque puede ser causa de ser insultado, de ser, puedes tener un acoso mediático horrible, como están teniendo muchas personas. He puesto aquí esta imagen del autobús de Hazte Oír, esta es del 2016, luego sacaron más. Lo he puesto porque es un ejemplo de cómo a partir de ahí por fin se empezó a hablar de ideología de género en los medios de comunicación, cosa que antes no aparecía. Y simplemente decían una verdad biológica, que es precisamente lo que creo que ha sido el artículo que nos ha leído don Juan Antonio Moya en la introducción, en la que hablaba de esta realidad biológica de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, y es lo que debemos de defender, porque otra cosa es que no existe, no hay. Y Benigno Blanco nos habla, que remito sus documentos que hizo en el 2016, un estudio de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, pero se pueden extrapolar a cualquier comunidad, y nos hablan de que es una manera de ir introduciendo muy sutilmente, como con un maquillaje y un marketing del que no nos damos cuenta, con unos términos, una terminología que no llegamos a comprender bien, por lo tanto nos lleva a confusión, y todo esto pues lo vamos aceptando, estas leyes, y bueno, hay muchas personas que ven que es peor que la amenaza del nazismo y el comunismo. Entonces, esto, ¿por qué lo vamos aceptando tan fácilmente? Pues los medios de comunicación, como he comentado anteriormente, en momentos concretos van introduciendo unas noticias y lo hacen de una manera tocándonos la fibra sensible, ¿no? Y un ejemplo es cuando hace bastantes años decían que había mujeres que estaban sufriendo las consecuencias o la muerte porque abortaban clandestinamente. Bueno, pues esto aparece en los medios de comunicación, nosotros lo vamos hablando, es un tema que aparece en la población, lo hablamos con los compañeros, familiares, y al final hay una confrontación, unos están en favor y otros en contra. Entonces aparece ahí papá Estado y dice, yo voy a poner la solución, voy a proteger con una ley a estas minorías, que pobrecitos, que tal y que cual. Si recordamos un poquito antes de las elecciones generales últimas, Pedro Sánchez, a raíz de la noticia, que no por casualidad apareció en la televisión, de un hombre que había ayudado a morir a su mujer,
porque llevaba muchos meses sufriendo una enfermedad y lo que no dicen es que la mujer había pedido ayuda y no le habían concedido ninguna. Y entonces, a partir de ahí, Pedro Sánchez apareció diciendo: yo voy a aprobar la ley de eutanasia, El Salvador. Entonces, después de que nos anda el machaqueo de que salía el hombre llorando, nos ha tocado la fibra sensible y lo vamos normalizando. Perdemos la parte racional y nos vamos dejando por lo emotivo, dejando llevar por lo emotivo. Y ese es el propósito. Entonces, lo mismo hicieron con la ley del matrimonio homosexual, que es otra falacia. Yo no lo digo, lo dicen los numerosos estudios que evidencian que los homosexuales, pues en su mayoría no quieren casarse y son más propensos a tener relaciones pasajeras, promiscuas y ser más infieles. Y evidentemente la palabra matrimonio, pues que viene de matrix, es la matriz donde nace un hijo y los homosexuales son estériles. Y vamos pues aceptando esto como si fuese lo más normal del mundo, pero es un propósito que tienen porque esto atenta y lo vemos contra el matrimonio natural, que es el que realmente hace falta proteger por ley. Es el lugar donde naturalmente, que esto también les molesta que se lo digamos, donde naturalmente se tienen los hijos entre un hombre y una mujer. De todo esto supongo ya se hablará a lo largo de este curso. Y esta es la ley de violencia, es que no se ve bien, la ley de violencia de género, es la realidad que tenemos hoy en día, es toda una tapadera también, porque económicamente les llega muy poquito realmente a lo que es la mujer que está siendo maltratada, todo lo demás se lo van llevando por el camino, pues todas estas asociaciones, gabinetes que hay alrededor, infinidad. Y su propósito es, pues eso, empoderarse por encima del hombre, atacar al hombre, al padre, la familia natural. Y incluso el amor romántico consideran que es machista, el amor entre un hombre y una mujer, lo quieren eliminar en favor de todos los otros amores y ese es su fin, ¿no? Acabar con lo que sostiene la sociedad, ¿no? El amor entre un hombre y una mujer, la familia. Y la verdad de esta ley de violencia de género es que no protege a todos los miembros familiares, por eso hacía falta cambiarla y hacer una intrafamiliar. En el caso, por ejemplo, de esta noticia, que por supuesto no va a salir en La Sexta, y por cierto, La Sexta pertenece al grupo Prisa y Prisa es de George Soros, estas dos mujeres lesbianas, si tuviesen alguna discusión, porque discusión también se considera violencia de género, así que si alguna aquí casada ha discutido con su marido que tenga cuidado porque puede ir a la cárcel solamente por una discusión. Pues como decía, estas mujeres no son protegidas porque son lesbianas. O sea, no protege a todas las mujeres, pero que tampoco a los niños que sufren violencia protege. Así que es todo un chiringuito. De hecho, se está demostrando que no está produciendo menor violencia, sino al contrario, hay cada vez más. Entonces, estas son también las políticas de salud sexual reproductiva, que de salud no tienen nada porque lo que hacen es y reproductivas menos, por fomentar el aborto en el mundo. España es el cuarto país con más aborto de toda Europa. Y detrás estamos viendo también que están habiendo eugenesias. Se postula que dentro de unos años en España no nacerá ni un solo niño con síndrome de Down, ni uno. Todos son asesinados en el vientre de su madre. Y los niños Down son ángeles. Y estamos mirando para otro lado. Yo no escucho por la calle, no se ven manifestaciones en contra de esta crueldad. Estamos todos callados. Los negocios que hay tan atroces vendiendo partes del niño en el vientre materno. Esto aparece en los medios de comunicación, en todos, claro está. Es una realidad. ¿Cómo podemos estar defendiendo el aborto? Y este invierno demográfico en el que estamos ya metidos, que hace muchos años nos llevan los especialistas alertando, cada vez hay más familias que no tienen hijos. En Madrid
ya hay más parejas que tienen perro en vez de un hijo. Y esto es otra estrategia. No me puedo detener a hablar, pero es tremendo. España ya no tiene vuelta atrás. Estamos en el 1,2 para que haya regeneración. Debíamos de estar mínimo en el 2,1. Necesitamos ya la inmigración para sostener nuestro país. Dentro de unos años, España no será lo que conocemos actualmente. Y no tiene vuelta atrás. Aunque todas nos pusiésemos a tener ahora, yo que sé cuántos hijos. Ya no hay manera. La transexualidad, pues otro rollo, porque realmente no se puede cambiar de sexo. Es que tu ADN lleva tu ser varón y hasta en tu manera de hablar, de pensar, de relacionarte y de amar, eres varón, aunque te cortes el pene. Y tú ser mujer. Entonces esto es algo que se nos está colando y en realidad está trayendo más desigualdades. Se ve mucho en el campo de los deportes. Y en España, pues claro, esto es gratis. Ponerse un aparato en los dientes vale un dineral, pero nosotros pagamos con nuestros impuestos todas estos deseos. En Holanda la eutanasia, pues hace ya unos años, se ha convertido en una práctica tan habitual que se están alertando los propios médicos. Porque realmente ya se puede considerar que incluso cualquier malestar físico o psíquico es la eutanasia. O sea que si estamos depresivos y nos queremos quitar de en medio, pues es un remedio rápido y eficaz. La pedofilia, pues es lo siguiente que se va a legalizar. Ya hay asociaciones pidiendo su legalización, el Día del Orgullo Pedófilo. De hecho, como piensan que los niños se les debe de respetar el deseo sexual, si ellos quieren, el único requisito es que no pongan impedimento, pues están las puertas. La necrofilia con los muertos, el incesto, hay países ya que se hacen, y esto llegará a España, fijo. No vamos a pensar que esto no va a llegar, igual que llegó todo lo que ahora vemos normal y hace 30 años no. Y esto da lugar a diversidad, la imaginación, como si te quieres casar con una locomotora y tener sexo psicológico, cambiarnos de especie y ser animales, o tener sexo con animales, como la zoofilia. ¿Esto qué ocurre? Pues que al final, detrás de todo esto que nos da la risa, muchas veces, hay un sufrimiento horroroso. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Este hombre, por ejemplo, se suicidó. Porque no se puede vivir así en una mentira. Pues detrás de cada aborto hay mucho sufrimiento. Y recuerdo que el objetivo era destruir la familia, que es donde nos desarrollamos y tenemos unas bases sólidas, entonces no nos dejaríamos manipular para este nuevo orden social, esta nueva ética. Y bueno, pues esto es debido a esta egolatría de la que nos hablaba el Papa Francisco. Es el hombre que se pone por encima incluso de la propia realidad, es el superhombre de Nietzsche. Y le damos una patada a Dios como creador, no tiene nada que ver, nosotros somos los que nos construimos a nuestro antojo. Debido a este individualismo de las personas, cada vez hay más ancianos que mueren solos. 1 de cada 9 personas en España ya vive solo, pero de esos el 42% son mayores de 65 años. Y estas personas no es que con 65 años ya no se puede llevar una vida como de soltero, necesitas compañía, necesitas cuidados y están habiendo cada vez más personas que aparecen solas, como en España, una mujer llevaba 4 años muerta, momificada y nadie la había reclamado. Nadie la había echado de menos. La soledad es peor que cualquier enfermedad. Y a esto nos están llevando todas estas políticas. Y esto es el utilitarismo, del utilizarnos unos a otros, pues según nuestro interés. Vamos normalizando el buscar el deseo, el placer, pues porque como estamos en una cultura relativista,
de todo vale y subjetivista, de que no existe una verdad, sino lo que a mí me parezca, pues según eso, pues yo me voy moviendo por la vida, a mí del otro me da igual, nos lleva a un indiferentismo aplastante, estamos apáticos, con tal de tener nuestro mundo de confort pues cubierto, lo demás nos da igual. Y al final, esto nos reporta más felicidad, nos lleva a una vida esclava, que es lo que ellos quieren. La depresión en los adolescentes está aumentando. Los médicos están alertando porque dicen que se están convirtiendo los médicos de cabecera de los adolescentes. Y los índices de suicidios son la primera causa de muerte no natural por encima de los accidentes de tráfico. Y este es el propósito, ¿no? Monseñor José Ignacio Munilla decía que la persona desvinculada de la familia y de su propia naturaleza es plenamente manipulable por el proyecto comunista. Al totalitarismo no le interesan las familias sanas y fuertes, sino las personas solitarias y desvinculadas. Y esto es lo que tenemos con la ideología de género en la sociedad. ¿Y la educación en la escuela? Pues esto es lo mismo, ¿no? Decía Skinner que enseñar a un estudiante es inducirle a adoptar nuevas formas de comportamiento, a actuar de determinados modos en determinados casos. Entre esta fotografía, en la Segunda Guerra Mundial, a lo que tenemos actualmente tampoco, tan solo hay tiempo, porque estamos sumergidos en un adoctrinamiento puro y duro en las escuelas. Les están manipulando el cerebro y nos podemos poner a pensar por qué no se consigue ya un pacto educativo en condiciones con tanta falta que hace, por qué hay cada vez más fracaso escolar, quiénes son los que deciden qué hay que poner en los textos que nuestros hijos estudian, qué contenidos sí y qué contenidos no, porque esto está manipulado también. Pues un ejemplo es cómo manipulan, que ahora lo veremos más adelante, con toda esta diversidad, que es la reingeniería social a la que quieren llevarnos. O, por ejemplo, el darwinismo. ¿Cuándo pasamos de ser homónimos a ser homo sapiens? ¿Cuándo pasamos de ser animales a de repente ya ser seres humanos con capacidad de amar, inteligencia y con alma? Es que ahí hay un salto que no se ha explicado nunca. Claro está que les interesa que nos creamos que somos animales. Bueno, no se ve bien. Que esto es que también hay pues inspectores, como los maestros sabemos, que hay velando para que se cumplan todas estas políticas de igualdad en los centros. Supongo que Carmen, esto es lo que he comentado, ¿no?, del evolucionismo, supongo que Carmen hablará mañana de todo esto, de la sexualidad en la escuela, pues esta educación afectivo-sexual, ¿no?, que la ONU recomendó adelantar esta educación a los 10 años, dan por hecho que los niños con 10 años ya tienen relaciones sexuales, hay que enseñarles los métodos anticonceptivos y el aborto. ¿Y hace falta una educación afectiva en los niños? Por supuesto, pero no como nos dice pues el Papa Francisco, no con esta imposición ideológica, porque sabemos que es un derecho de los padres para educar a nuestros hijos según nuestros valores, principios, creencias, y que nunca el Estado debe de meterse en estos asuntos morales. Y estamos dejándonos llevar. Y hay muchísimos padres que tienen los hijos en centros públicos que se están introduciendo estas ideas del género por infinidad de herramientas y están mirando para otro lado y además aceptándolo. Y bueno, pues luego las consecuencias las estamos viendo en la sociedad. El sexo seguro es el rechazar la maternidad, la exaltación de la igualdad. De Prada, en un artículo, nos hablaba de la manera más fácil de introducirla en la educación. Estos planes de igualdad es exaltando la igualdad, y la igualdad es mentira, no quieren la igualdad que nosotros tenemos en la mente. No es que un hombre sea igual a una mujer igual que un hombre, no. Perdón. Es que no tengan que dar a luz, si es que lo dicen ellas,
las feministas, si es que no nos lo inventamos, si es que son claras además. Y bueno, pues hace poco salió un caso de una profesora en Fuerteventura que fue grabada en clase y ella decía pues, que hay que cortarle el pito a los hombres, hay que castrarlos, pero parece ser que llevaba muchos años hablando así en clase porque han salido ya más alumnos que la han tenido y unos valientes han sido capaces de grabarla y ha salido en algunos medios de comunicación, no en todos. Esta es la realidad. Llevaba muchos años hablándole así a los alumnos y algunos alumnos no lo soportaban más. Y está provocando que haya chicas cada vez más jóvenes que odian a los hombres, que les tienen miedo, incluso que a los padres les dicen, les mandan callar porque los consideran unos machistas. Esto está haciendo mucho daño porque recuerdo que es el fin que quieren. Un ataque contra el hombre y dejarlo por los suelos. Y yo no veo tampoco a muchos hombres que se estén manifestando en contra de esto. Es la censura del totalitarismo que nos quieren cerrar la boca. Y bueno, pues se nos va introduciendo en la escuela por medio de cuentos, hablándonos de... Nos dicen que lo hacen especialistas, que no son otros que pues personas de grupos feministas, lobbies gays, homosexuales, transexuales, que les van a poner a ellos en estas herramientas, en estas actividades de todo tipo. Los derechos de los niños, que dicen que tienen el derecho a la vida privada, y eso significa que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, abortar sin que los padres se puedan meter, cambiarse de sexo sin que los padres puedan decir nada. Ojo, que ya hay países que le han quitado a los padres sus hijos porque los padres no querían que se cambiara de sexo. Le están quitando los hijos a los padres. Y esto llegará a España, como sigamos permitiendo esto, ¿ya? Bueno, entonces, pues todas estas... homosexualización, el Día de la Violencia de Género, contra la violencia de género, pues indirectamente o directamente le van metiendo esto, ¿no? El hombre es el malo, el opresor, las leyes estas homofóbicas, para ir de esta manera introduciendo la ideología de género. Y la universidad, el magisterio, pues es un hervidero, ¿no?, de todo este neomarxismo. La transexualidad en los niños, que hace mucho daño, que las hormonas, es para toda la vida, pero provocan infertilidad, y hay pues cada vez más pediatras y profesionales médicos que están alertando contra esto. Les provoca cáncer, coágulos de sangre y, por supuesto, muchísimo sufrimiento, que cada vez hay más testimonios de personas que dicen que no debemos de permitir esto. En Gran Bretaña, por ejemplo, ha habido un aumento del 4.400% de niños que piden el cambio de sexo. Se ha convertido como una moda y esto no tiene vuelta atrás. Y sin embargo les decimos que no pueden fumar y no pueden beber, pero sí que pueden cambiarse de sexo. Y es mentira, ¿no? Entonces, el aumento del suicidio en niños trans, la homosexualidad y la transexualidad puede darse a ver una confusión desde pequeños, pero que normalmente eso en la adolescencia llega a revertirse. O sea, que no es que sea algo anormal. Y bueno, pues las consecuencias las estamos viendo: aumento de pornografía, que es lo que pretenden, los tienen enganchados al sexo a partir de los 10, 11 años, que precisamente es cuando erróneamente le vamos dando se le va dando los móviles a los niños. Y hay infinidad de enlaces de páginas que se van introduciendo en la pornografía, acaban enganchados y bueno, es una adicción, ¿no? Sabemos que es una adicción el sexo. Aumento de relaciones promiscuas, pues esto provoca más aborto, porque claro, hay más chicas que se quedan embarazadas y abortan, y cada vez a edades más tempranas. Y esto ¿a qué lleva? Pues a un sufrimiento atroz, ¿no? A una vida irreal, una vida que no es la que no podemos vivir en base a fantasías. Porque eso al final, el ser humano acabamos con problemas psicológicos y emocionales y está ocurriendo. Hay personas que por fin están dando la cara y diciéndolo, ¿no?
en el infierno tan horrible que se han encontrado por dejarse llevar por estas mentiras. Y les roba pues lo que es la verdadera familia, la estabilidad, el amor que se da entre un hombre y una mujer, de lo que hablaremos todos estos días. ¿A quién le importa que haya niños que se estén criando sin padre o sin madre? Y esos niños están sufriendo. Y este narcisismo, esta insatisfacción eterna, porque claro, buscan la felicidad donde no está, y les lleva a seguir el intento de buscarla, pues es una insatisfacción eterna y lleva al nihilismo, ¿no? Al vacío, a la nada, al no saber quién es uno mismo, su propia identidad la tienen anulada, ¿no? Y esto es lo que quieren, ¿no? Una masa de individuos en medio de un colectivo de borregos que nos vamos dejando manipular mientras estamos nosotros preocupados en nuestras cositas. Y así pues consiguen este nuevo orden mundial con esta nueva ética. La respuesta, pues la respuesta es que nosotros no debemos de, pues el Papa, por ejemplo, San Juan Pablo II nos lo recuerda, también Benedicto XVI, Papa Francisco. De todo esto yo en el libro que publiqué, al final en el apéndice, doy muchas referencias de todo lo que el magisterio de la Iglesia y la teología nos ha dejado en este sentido, y también de cómo educar para hacer frente a estas mentiras, pues para padres, profesionales de la educación o cualquiera que esté interesado en saber cómo dar una respuesta, ¿no? Entonces, nosotros no debemos entrar en esto de yo soy heterosexual, tú eres homosexual, porque somos personas ante todo, y no debemos de catalogarnos en base a nuestra orientación sexual. Y yo invito sobre todo, que ya pues debo de ir cortando, a dar una respuesta en base al amor. Porque el amor es lo principal, no podemos entrar en confrontaciones en el mismo lenguaje que ellos, utilizando la violencia, pero no debemos de callarnos. Yo no sé ustedes si en sus centros escolares han tenido algún problema en este sentido de lo que se está enseñando. Yo personalmente sí, pero con la verdad no podemos callarnos, porque estamos viendo cómo es pura ideología y están haciendo muchísimo daño a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Y la sociedad española se está destruyendo. Y recuerdo que es una ideología que lo que pretende es controlar el mundo, destruyendo la familia. Debemos demostrar el amor entre un hombre y una mujer y los hijos como pues una maravilla. La verdad es que cada vez se ve como pues eso, un estorbo y una carga, que es el pensamiento de las feministas, ¿no? Y unirnos, debemos de unirnos, y hay esperanza porque aunque Europa ya está envejecida, ya no tiene prácticamente ningún futuro, pero hay países como por ejemplo Estados Unidos ya viene de vuelta con Trump, está cerrando clínicas abortivas, están ya cansados de estas políticas que llevan muchos años allí, o países como Polonia, como Hungría o Eslovenia, que fue el primer país que revocó el matrimonio homosexual, se están dando cuenta de que destruir la familia y dejar entrar todo esto es destruir la sociedad. China tampoco está dejándolo, ni tampoco Rusia, y si nos damos cuenta son precisamente países que han estado bajo dictadura comunista y saben lo que es. Entonces ellos son nuestra esperanza, porque Europa, la nuestra, ya está tomada por todas estas corrientes. Y defender la vida, pues mantenernos firmes, que precisamente la lectura que había este domingo en la misa, en la Eucaristía, mantenernos firmes, no dejarnos llevar. Somos cristianos, sabemos dónde está la verdad, tenemos un sentido en la vida, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Mostrarles a nuestros alumnos y a nuestros hijos el sentido de nuestra vida, creados por amor y para amar, y que nuestra vida está dirigida a la vida eterna, y no dejar introducir más esta ideología de género que lo que quiere acabar es con la cristiandad y con el ser humano, creando una nueva antropología. Y ya pues hasta la muerte, por la verdad combate, que el Señor Dios peleará por ti, que esto es realmente lo que hace falta. La oración es lo único que va a poder hacer frente a este totalitarismo
tan destructivo. Y ya está, pues muchas gracias, y si alguno quiere hacer alguna pregunta. Si hay algo muy breve, porque nos hemos comido el tiempo de las preguntas, realmente, así que si hay algo breve, venga, aquí hay. Me he cambiado de sitio para parecer que no soy. No debe ir aquí. Me ha encantado su ponencia. Decirle que ha habido un momento que estaba por llamarla Alicia Monasterio. Y le comento esto. Me lo han notado aquí. ¿Por qué las feministas radicales o feminazis atacan al cristianismo y no al islam? Son paradojas. ¿Por qué no atacan a una iglesia desnuda y por qué no se meten en una mezquita? Hablan de del patriarcado y religión más patriarcal, no la de acuerdo que lo del lenguaje inclusivo, vamos, es que me ha encantado su ponencia, pero mi pregunta era, bueno, son tantas cosas las que le quiero contestar, pero en resumidas cuentas, ¿usted ve solución? Bueno, sí, ya sé la pregunta. ¿Por qué la derecha es tan tonta y la izquierda tan manipuladora? Yo, a título personal, me he encontrado con un maestro de religión y responsable de pastoral, un sacerdote, por ver esta insignia que llevo, que me delata como español, que apuesto por la cruz y por la unidad, llegar con un manotazo, mirarme y decir viva la República. Me faltó el valor de decirle a ese sacerdote necio, insensato, que hubo un señor que detuvo una matanza de religiosos, que violaban a monjas, mataban de la manera más atroz a sacerdotes. Como ese necio pudo decirme viva la República? No lo sé. Bueno, Beatriz, un minuto. Bueno, muchas gracias. Porque además vamos a centrarnos en el tema. Lo último es que realmente nos falta información, y también es que somos fruto, nuestro grado de conocimiento es fruto de lo que ellos han querido que conozcamos. De hecho, ahora la ley de la memoria histórica introduce el Día de la Memoria Histórica en los colegios, y no pensemos que le van a estar explicando a los alumnos los sacerdotes y monjas que asesinaron, sino que van a manipularlo, y esto es fruto de eso, ¿no? De tener un conocimiento. La izquierda, bueno, pues tampoco vamos a estar hablando ahora de politiqueo, pero que es verdad que la izquierda siempre ha sabido muy bien movilizar las masas por medio de los medios de comunicación e introduciendo sus ideas, y son más dados a que haya movimiento en las calles, y que la derecha, sin embargo, siempre ha sido más, pues nosotros vamos a lo nuestro, pues más organizados, más ordenados, no nos vamos metiendo en la vida de los demás, no tenemos que estar metiéndonos en lo que piense uno o el otro, y sin embargo la izquierda siempre es propensa a la confrontación. Y las feministas, pues evidentemente la religión islámica no se anda con tonterías. O sea, directamente se las quitan de en medio. Ya no puedo detenerme a explicar más. De acuerdo, muchísimas gracias. Alicia, solo medio minuto para